declarando la palabra que está en segunda de Timoteo capítulo 3, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, que en la vida de cada uno de nosotros hoy va a ser útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, y que vamos a ser cada uno de nosotros perfeccionados en Dios y preparados para toda buena obra. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios y lo declaro en el nombre de Jesús. Bueno, para los que estuvieron esta semana en los grupos Conexión, estuvimos hablando de la gratitud a través de la historia de los 10 leprosos que está en el capítulo 17 de Lucas. Entonces veíamos que una cosa es tener gratitud y otra ser agradecidos, y que habían acciones como fruto de ser agradecidos, y que esa gratitud implicaba reconocer que nosotros hemos recibido algo de Dios o de otras personas. Y entonces veíamos que para ser agradecidos necesitamos ciertas cosas como la humildad, la honra, y que esa honra lleva a que podamos alcanzar cosas aún mayores, que esa gratitud necesita fe, que necesitamos dar pasos para mostrar esa gratitud, y que en ese alcanzar cosas mayores a través de esa historia de Lucas veíamos cómo este leproso que se devolvió a darle gracias a Dios, a Jesús, alcanzó algo mayor. No solamente obtuvo la sanidad, sino la salvación. Espero que hasta ahí me sigan. Entonces, hay una cosa muy cercana a la gratitud, y yo la nombré rápidamente, que fue el contentamiento. El contentamiento descansa en lo que nosotros tenemos o en lo que no tenemos, y no depende de recibir o no recibir algo. Es un estado interno donde estamos en paz, donde confiamos en Dios, donde nuestra paz y esa tranquilidad no descansa en si las circunstancias cambian o no. Entonces, ¿cómo podemos saber si somos unas personas que tenemos contentamiento? Por cómo está el estado de nuestro corazón, porque no necesitamos que todo esté bien para poder sentir esa paz, sino que tenemos una confianza, esa confianza que habla tal vez la palabra cuando dice que tenemos una paz que supera todo entendimiento, que aprendemos a vivir como lo dice Filipenses capítulo 4 versículo 11, que lo dijo Pablo. Dijo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina diciendo un versículo que nos gusta mucho utilizar como una expresión de fe, de fortaleza, de ánimo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ese contentamiento le permite tener esa paz, esa postura de corazón, esa confianza en Dios, independientemente de lo que él nombra ahí, ¿no? Abundancia, escasez, hambre, no hambre, en todo tiempo, en necesidad o no, tengo esa confianza. Todo lo puedo en Cristo. El contentamiento descansa en el Señor, en Cristo y no en nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros agradecemos, respondemos a algo que Dios nos ha dado o que no nos ha dado, pero que finalmente ha sido una respuesta. Y el contentamiento descansa plenamente en quién es Dios. Y entonces nos damos cuenta que podemos estar agradecidos por lo que ya hemos recibido, y también podemos tener contentamiento, pero muchas veces podemos estar contentos pero no tener agradecimiento. Pueden estar, pues yo puedo tener contentamiento, pero que me falte una actitud, el ser agradecido con lo que he recibido. Y sabemos que el contentamiento es algo positivo, que es algo bueno, que es valioso por lo que acabo de nombrar, pero es diferente a algo que es el tema de hoy, que es el conformismo. Yo he titulado el tema de hoy: contentamiento sí, conformismo no. El contentamiento, entonces, es algo que se separa del conformismo por una línea que yo he considerado que muchas veces es muy delgada, y que por ser tan delgada es importante que lo podamos diferenciar para poder crecer, avanzar y no caer en ese conformismo. El conformismo es entonces una actitud
donde yo me siento acostumbrado, donde estoy acostumbrado a cierta situación y no intento mejorarla. No se trata de paz, no se trata de descansar en quién es Dios, no se trata de descansar en el cuidado o el control que Dios tiene de las cosas, es un estado de resignación. Yo estoy quieto, estoy estancado, podría haber algo más, podría haber algo mejor, pero no me muevo de ahí. No me quedo en esa posición y no busco algo mejor. Entonces, una persona conformista tiene algunas características que yo quisiera nombrar hoy para que tú y yo podamos evaluarnos y ver si en algunas de ellas nos sentimos identificados. Y yo ya entré en modo cierre de año más o menos, que nos vayamos preparando para que el próximo año podamos alcanzar cosas mejores, para que esos rasgos de conformismo que tal vez nos han acompañado puedan hacer parte del pasado y podamos dirigirnos hacia ese milagro que nombraba nuestro pastor, hacia eso que Dios nos quiere llevar, tal vez hacia promesas que no hemos alcanzado. Entonces, una de esas características es que una persona conformista renuncia. Llega un momento en su vida en que deja de intentar, o lo que es peor, nunca lo intenta. Yo creo que es mejor que llegue el momento, no sé, en que partamos, llegue un momento en nuestra vida en que estemos ante la presencia del Señor y digamos, no dejé de orar, no dejé de intentar alcanzar esto, de ser mejor en este aspecto de mi vida, de crecer en esta área, que nunca renunciemos, que nunca dejemos de intentar o nos quedemos con el sinsabor de qué hubiera pasado si. ¿Qué otra característica hay en una persona conformista? Se justifica constantemente. Tiene frases dentro de su repertorio de vida como, así es la vida. No, pero yo para qué lo intento. Tal vez tantas personas lo han intentado y yo por qué sí lo voy a intentar. Yo no tengo corona, o lo voy a lograr, perdón, yo no tengo corona. Y entonces permanece en un estado actual, así no lo haga feliz, así sienta ese sinsabor de que le falta algo, de que aquello que soñó lo hubiera podido alcanzar, no importa, simplemente se queda ahí. Es una persona pasiva, conformista, simplemente no actúa, se estanca. ¿Qué más? Es una persona que tiene miedo y aquí todos hemos tenido miedo, pero la diferencia aquí es que el miedo es más grande que su fe, porque ninguno de nosotros aquí por tener fe tenemos ausencia de miedo, al contrario, a pesar del miedo decidimos intentar algo, a pesar del miedo creemos en eso que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, si tú vas conmigo, como lo veíamos hace 8 días, Señor, si tu presencia va conmigo, es en ti, es en tus fuerzas que yo puedo. ¿Qué más? Tiene mil excusas que lo convencen de que es mejor no esforzarse y entonces hay una desconexión con el crecimiento, empieza a apagarse por dentro, ya no hay motivación, no hay propósito, nada lo apasiona. ¿Por qué? Porque ese intentar, ese ir más allá, es algo que no está dentro de su panorama. ¿Qué más? Cierra puertas, apaga sueños, talentos, oportunidades. Una persona conformista se estanca, deja de crecer, sea en una o en varias áreas de su vida. Y acá traigo no sé cómo se dice, es un refrán, mejor bueno conocido que malo por conocer. Mejor me quedo con esto que ya conozco, que mal o bien me funciona, que mal o bien tengo ahí y no me arriesgo a ir a algo mayor. Eso creo que es lo que está detrás de ese refrán. Y finalmente, sobrevivimos, pero no avanzamos. Y quiero leer la palabra en una parábola que está en Mateo, capítulo 25. Voy a empezar en el capítulo 14 y luego voy a saltar un poquito hacia la parte final de la parábola. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al último le dio 1. Y acá hay algo clave, le dice, a cada uno conforme a su capacidad.
y luego se fue lejos. O sea, él no dio nada que no estuvieran capacitados para tener. Y entonces ahí hace la cuenta de que el que tenía 5 talentos los duplicó, el que tenía 2 también los duplicó, y cierra cada parte de esas descripciones diciendo que el Señor les dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, más, vas por más, avanzas y creces. Entra en el gozo de tu Señor. Y algo de eso también lo nombrábamos con el tema de la gratitud. Ser fieles en lo poco para que podamos estar capacitados para más. Comenzamos administrando 5, pero el Señor nos va a permitir luego administrar 10. Y eso va a traer a nuestra vida gozo. ¿Cuáles son esos talentos que Dios nos ha dado y que necesitamos aprender a utilizar, aprender a multiplicar para que de Dios, del Señor, podamos recibir esta frase de afirmación? Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y avanzando aquí al versículo 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve la clave, miedo, un miedo que lo paralizó. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y me imagino que le extendió ahí la manito con la moneda. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses, o sea, una ganancia. Y mandó a que le quitaran el talento y dice que el siervo inútil lo echaron para que así tuviera el lloro y el crujir de dientes. Entonces, este siervo que tuvo un talento enterró lo que Dios le dio, no lo intentó multiplicar. Lo que nombrábamos ahorita como una característica del conformismo es que ni siquiera lo intentó, se justificó en un miedo que lo llevó a paralizarse, se quedó con lo mínimo posible. ¿Y cuál fue lo mínimo posible? Guardar el talento que él le había dado. Se conformó con conservar ese talento y no hizo nada más. Y él sabía, porque escuchó la misma instrucción que los otros, que él quería que fuera y lo administrara bien, que lo trabajara bien, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no quiso equivocarse y se quedó sin dar un fruto. Con su temor y una falsa idea de seguridad, se conformó en no poder hacer nada y terminó en tinieblas. Entonces, acá hay una clara diferencia entre el contentamiento y el conformismo. El contentamiento, cuando tenemos ese estado de contentamiento en nuestra vida, ese estado que agrada a Dios, decimos: estoy bien. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú me has dado. Creo que la gratitud se relaciona tanto. Gracias, Señor, por esto que tengo hoy. Gracias porque me has suplido. Gracias por esta situación. Pero puedo mejorar, Señor. Si es tu voluntad, si tú me guías. Esa palabra, esa persona con contentamiento tiene una confianza en Dios, en que Dios puede hacerlo, en que Dios quiere hacerlo, en que Dios es esa fuente que le va a dar la fuerza y la claridad para seguir creciendo. No está paralizado, mientras que el conformista sí está estancado, está paralizado. Aquí me quedo porque ¿qué pasa si me muevo? Porque ¿qué pasa si las cosas no salen como las he esperado? ¿Qué pasa si las personas me señalan? ¿Qué pasa si me rechazan? ¿Qué pasa si tal vez ya lo he intentado y hay fracaso y vuelve a haber otro fracaso? No, eso es muy difícil, mejor no me arriesgo. Tal vez tenemos sueños, pero los ahogamos tan profundo en nuestros pensamientos, porque ¿para qué soñar? La situación está muy difícil. Mejor bueno conocido que malo por conocer. Si en tus relaciones, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, necesitas o quieres avanzar, no quieres quedarte en el mismo lugar de escasez, de rutina, de aburrimiento, de monotonía, y quieres hoy creerle a Dios por algo más, algo mayor, vas a comenzar a verte dirigido por ese Espíritu Santo de Dios en una dirección de avance hacia algo mayor que Dios te quiere dar.
Tal vez eso que Dios te quiere dar es en este momento una imagen un poco borrosa, tal vez no está clara, pero necesitas creer que hay algo mayor, que Dios es un Dios de abundancia, de crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Hay un hombre en la Biblia que oró y buscó a Dios pidiéndole y creyéndole por algo mayor. Él no se conformó con la escasez que tenía. Y lo encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos porque me gustó ahí. Dice, Jabes fue más virtuoso, en otras versiones dice más honorable, en otras versiones dice más famoso, en otras versiones dice más ilustre que sus hermanos. No sé cuántos hermanos tenía, pero nos vamos a imaginar que eran por ahí unos 15. Su mamá dijo, le puse ese nombre porque tuve mucho dolor cuando él nació. Jabes, entonces, quedó aquí marcado con algo preciso porque dice, Jabes oró así al Dios de Israel. Te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí y líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Y la conclusión es la conclusión a la que todos quisiéramos y podemos, tenemos el potencial de llegar. Dios le concedió lo que pidió. Jabes fue mencionado brevemente en la Biblia, en este libro de Crónicas, donde está toda la descendencia de esa tribu de Judá. Pero a través de él, hoy podemos ver el poder de una oración específica hecha a Dios. Su nombre, como lo dice brevemente el pasaje, significa dolor. ¿Por qué? Porque su mamá tuvo mucho dolor en el momento de su nacimiento. Yo no sé, yo no le pondría a mi hijo un nombre así. Yo creo que aquí nadie lo haría, porque sabemos que es una marca, que es una etiqueta, que es algo que se volverá parte de la identidad el resto de su vida. Yo leí que en hebreo, Jabes suena similar a la palabra angustia o dolor en el idioma hebreo. Entonces es como si nosotros hoy en español decidiéramos ponerle a nuestros hijos un nombre derivado de pobre o de tortura o de desgracia o de miseria o de soledad. Bueno, el nombre soledad sí existe, pero entendemos el punto. No le pondríamos a nuestro hijo un nombre que lleve implícita la marca de algo negativo, porque amamos a nuestros hijos, porque queremos que desde su nombre, desde pronunciar su nombre, se haya una bendición, declaremos algo bueno. Pero como Dios es el Dios de los imposibles, a pesar de ese significado de su nombre y tal vez de ese comienzo de vida marcado por un parto difícil, por las dificultades que pudo tener su mamá, la Biblia lo describe como un hombre ilustre, un hombre honorable, un hombre que se destacó entre sus hermanos por su fe, por la humildad que tuvo al clamarle al Dios, al único Dios verdadero, permitiéndole que lo dirigiera. Él se dirigió a la fuente correcta y fue por más. Entonces, este hombre se destacó porque tuvo esa confianza, la oración sincera y obtuvo la respuesta. Y esa historia de Jabes me gustó porque aparece en medio, como lo decía ahorita, de una larga lista de descendientes de la familia de Judá. Pero Dios, que es el Dios de grandes detalles, lo describe a él de una manera diferente. Hace una aclaración de quién fue él. Él fue alguien que dirigió su oración, que pidió algo y obtuvo la respuesta. El pasado de Jabes no determinó su futuro. Tu pasado y mi pasado no tienen por qué determinar nuestro futuro. ¿Qué pasó en su pasado? ¿Qué poseía? ¿Qué tenía la posibilidad de él en ese momento de obtener por sus propios medios? No sabemos, no sabemos el que sabía hacer, en qué se desarrollaba, en qué era bueno, cuántos años tenía, no lo sabemos. Dios no nos da acceso a esa información, pero creo que Dios sí quiere que ante nuestros ojos resalte esa realidad clave, y es que hoy una oración con fe específica y humilde nos puede llevar a esa buena respuesta. Sin embargo, vamos a ver rápidamente cuál es el contexto histórico de ese pasaje de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas capítulo 4 está escrita en el exilio posterior a Babilonia. El exilio babilonio, recordemos que fue una deportación de los hebreos desde el reino de Judá a Babilonia tras la destrucción del templo de Jerusalén, el cual terminó después de 70 años
de la declaración de Ciro de que los judíos exiliados ya se les permitiría regresar a Jerusalén y iban a construir el segundo templo. En ese libro de crónicas, entonces, el autor va recopilando toda la genealogía porque busca restaurar la identidad de los judíos, esos que habían sido exiliados y que habían estado 70 años en Babilonia y se enfrentaban ahora a la tarea de, bueno, regresamos aquí a Jerusalén, nos toca reconstruir, nos toca empezar tal vez de la nada, nuestra fe también tiene que volver a crecer y el capítulo se enfoca entonces en esa tribu de Judá y en la familia especialmente de David para reforzar la esperanza en las promesas, recordar que Dios lo que promete lo cumple y recordarle a esas personas que regresaban del exilio babilónico quién es Dios y de dónde viene. Entonces, yo quise tomar nuevamente esa oración de Javes como un ejemplo de confianza en Dios y de sus respuestas. Y quiero que miremos un poquito de nuevo para sacar de ahí puntos claves que nos guíen en nuestras oraciones, esas que vamos a hacer creyéndole a Dios que a pesar de la historia, a pesar del pasado, a pesar del cautiverio, a pesar de la Babilonia donde hemos estado apartados de nuestra identidad, tal vez alejados de quienes somos, del donde Dios quiere que estemos, tal vez necesitamos volver y volvernos a parar en donde Dios quiere que estemos y volver al lugar soñado, al lugar prometido. Y tal vez, como Javes lo dijo, nuestro territorio hoy, presentemente, sea un territorio estrecho, porque si él pidió que su territorio fuera expandido, de alguna forma había una estrechez. Tal vez en alguna área de tu vida hoy haya esa estrechez, haya ese pequeño, eso poco, eso escaso, y tú anheles crecer, quieras más de Dios, quieras más autoridad espiritual, quieras más recursos, quieras más amor, quieras más en tu área profesional, en tus relaciones, pues el Dios que todo lo provee está dispuesto a escuchar esa oración. Y como padre yo quiero que la haga, porque cuando yo pienso en ese amor de Dios como papá y pienso en el amor que tengo por mis hijos y que la palabra dice que si yo siendo malo le puedo dar buenas cosas a mis hijos, digo Dios, ¿cuál es tu amor? ¿Por qué tantas veces dudamos y nos cuesta creer que tú eres ese Dios que anhela que vayamos, que anhela que le creamos, que anhela que corramos a la única fuente? Entonces, volvamos a ver el versículo 10 de esa oración de Javes. Dice, Javes oró así al Dios de Israel: te ruego que me bendigas. Y ahí va el primer punto de nuestra oración. Oramos por bendición. Javes no se conformó con su pasado, el dolor familiar, el dolor de su mamá, tal vez el dolor de toda su comunidad, de lo que había pasado en el exilio, en el regreso, la esclavitud, el destierro, la dificultad de volver a comenzar. Él quiso, oró por bendición y Dios nunca va a mirar con malos ojos que oremos por bendición. Eso sí creo que es clave, orar con una intención correcta y con un corazón preparado para esas bendiciones de Dios. Segundo, dice, te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. O sea, oremos por crecimiento. Es decir, en Javes, él reconoció su estado actual. Cuando él le dice, aumentes mi territorio, tú y yo necesitamos reconocer ante Dios en esa área que necesitamos crecer. ¿Cuál es nuestro estado actual? Está estrecho, está pequeño, está escaso, no ha crecido, el sueño se estancó, se murió, no hay propósito. Estas son mis limitaciones y es que si tú no, sin ti no puedo. Si tú no eres el que ensancha mi territorio, no puedo. Mis capacidades y mis recursos no son suficientes. No me conformo porque tengo la fe en que tú me puedes dar más y queremos y anhelamos ese crecimiento como Javes lo anheló. Luego dice, quédate junto a mí, palabra clave. Oremos por su presencia constante. Yo creo que Javes entendía que sin la presencia de Dios, alcanzar las bendiciones que él pedía no iba a tener el mismo resultado, no iban a dar el fruto necesario. O quizás sabía perfectamente que sin su presencia su corazón podía desviarse o quizás olvidarse del Dios que lo bendijo. O sea, algo así como lo hablábamos, la ingratitud. Tal vez
Es la presencia de Dios y esa constante dependencia lo que va a determinar que las bendiciones no vengan a ocupar el lugar del que bendice. Javes, yo creo que sabía que sin la presencia de Dios iba a ser más irrelevante todas las bendiciones que pudiera tener porque el tesoro estaba en esa presencia de Dios. Era más importante la presencia de Dios que su misma petición de ensanchar el territorio. Dice, y líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Siguiente, oremos para que Él nos proteja. Él reconoció que su mayor seguridad es contar con esos brazos del buen Dios, que bajo sus alas encontraría un refugio, que las cosas en el camino se podrían complicar. Y en el camino de cada uno de nosotros, intentándolo, soñándolo, creyéndole, las cosas se pueden complicar. Pero si estamos protegidos por Dios, vamos a poder continuar avanzando. Y tal vez en ese momento, en esa simple oración, Javes estaba cortando con las maldiciones de su familia, porque desde que nació su nombre significaba dolor y sufrimiento. Él aquí está pidiendo que Dios lo libre, que lo proteja, porque sabía que el único que podía cambiar su lamento en baile, librarlo del mal, de dolor, de sufrimiento, era el Señor. En esta oración Javes refleja una posición. ¿Quién es Dios? Él es el que me protege, Él es el que me libra, Él es el que me va a llevar a salvo. Y finalmente, hay una respuesta de Dios. Y yo creo que cuando oramos necesitamos de manera anticipada hacer real esa respuesta, verla, alcanzarla primero en nuestra oración, en nuestra fe, antes de que nuestros ojos naturales la puedan ver materializada. Dice el pasaje, ese pasaje concluye con, y Dios le concedió lo que pidió. La historia de Jabes nos enseña que el pasado, las circunstancias que quedaron atrás, o tal vez las que estamos pasando hoy, no tienen por qué definir nuestro destino. ¿Que tienen ese potencial? Sí, tienen ese potencial de darnos una identidad, de marcarnos, de dejarnos estancados, de que las malas experiencias, las caídas, lo que viene tal vez en nuestra familia, lo que hemos visto atrás, determine quiénes vamos a ser en el futuro. Pero lo que Dios quiere es que le creamos y que entonces Él pueda concedernos lo que nuestras oraciones de fe nos han llevado a clamar y a pedir. Y existe además la posibilidad de que hoy puedas encontrar en ti muchos o pocos motivos para ser agradecido. Que pueda que tengas que buscar en la realidad de tu hoy con un poquito de fe los motivos para dar gracias porque no son evidentes. No siempre son evidentes. Hay situaciones en las que no es fácil dar gracias. O tal vez no te quede fácil el contentamiento en tu estado actual. No te quede fácil descansar en Dios porque es una lucha de fe, porque ese estado en el que estás en este momento te genera dolor, te genera angustia, te genera inestabilidad. Y es difícil en esos momentos ver el control, ver la provisión, ver el cuidado de Dios, esa buena voluntad. Hay momentos en nuestra vida en que es que la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta, Señor, necesito la fe. Necesito por fe declararlo porque mi realidad no lo dice. Mi realidad es diferente. Pero Dios quiere llevarnos a más. Gloria a Dios por lo que hasta aquí nos ha dado. Porque como lo decíamos en la oración, hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has dado la provisión, hasta aquí nos has dado la vida, hasta aquí nos has cuidado, hasta aquí. Pero Él quiere llevarnos a más. Él quiere que seamos aquellos que le creen por esa abundancia, por ese crecimiento, por eso que hay en sus manos y quiere que nosotros alcancemos. Gloria a Dios por los sí que hemos alcanzado, por los no, por lo que tenemos hoy, la familia que hemos construido, los dones, los talentos, lo que hay en nuestro corazón, las experiencias, en fin, las personas, los logros. Gloria a Dios. Pero el momento, si hacemos la analogía con la parábola de los talentos, el momento donde el Señor llega y nos pide a cada uno de nosotros cuentas de qué hemos hecho con el talento, ese momento no ha llegado en tu vida ni en la mía. Aún tenemos tiempo de trabajar.
Esa es la buena noticia, que aún tenemos tiempo de decir, bueno, Señor, tal vez en mi área ministerial, tal vez en mi área como mamá, tal vez en esta área, Señor, he enterrado el talento, he enterrado lo que tú me has dado, pero hoy me estás dando la oportunidad antes de que tú llegues a pedirme cuentas, de que no me conforme con tener guardado y seguro eso que me diste. Tú quieres que vaya por más. Tú quieres que te crea, tú quieres que te pida que me ensanches, tú quieres que tu palabra en mi vida se vuelva vida y se haga realidad cuando dice que aquel que no tenga sabiduría se la pida al Señor. Señor, tú dices que si tú me has dado hoy dos hijos o tú dices que si tú me has dado hoy este talento para predicar, para enseñar, este talento para X cosa. Tú quieres que yo lo multiplique, no que lo guarde, no que lo entierre, no que lo guarde. Ah, son dos, soy buena para esto y esto y esto y tal vez me he enfocado en una cosa, pero Dios quiere que seamos integrales. Y cuando habla de uno, de dos o de cinco talentos, está hablando del conjunto de lo que Él nos ha entregado. Y el tiempo para trabajarlo sigue corriendo. Entonces, la invitación es a que no nos conformemos con lo que poseemos, sino a que vayamos por más, que nos expandamos, que nuestra visión espiritual, primeramente, de donde nace todo, pero la familiar, la financiera, la relacional, se expanda, que la presencia del Señor nunca nos falte en medio de eso, como lo dijo Javes, que la presencia del Señor siempre esté con nosotros, que podamos a través de la oración y la guía del Espíritu Santo salir de la pasividad. Tal vez en muchas áreas ya hemos ido trabajando, tal vez hay cosas que están rodando bien, pero acordémonos que somos un todo y de todo vamos a dar cuenta. En dónde nos hemos resignado, dónde hemos enterrado ese talento. Agradecemos, valoramos, descansamos en el cuidado perfecto de Dios, pero vamos por más, sin excusas, luchando como lo dijo Pablo en segunda de Timoteo capítulo 4, la pelea de la fe. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y entonces dice él, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es un juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, que hasta el último día que estemos, hasta el último día en cada aspecto de nuestra vida, digamos, yo peleé la buena batalla. Tal vez en esto no tengo la sanidad, tal vez en esto no tengo la libertad financiera todavía, tal vez he dejado de creer que tú me puedes dar mi casa, tal vez he dejado de creer que puedes hacer esto en la vida de mis hijos, tal vez he dejado de, tal vez he enterrado esto. Y hay muerte, y hay parálisis, y hay estancamiento, y hay argumentos, pero yo quiero llegar a esta realidad que llegó Pablo. He peleado la buena batalla. Hasta el último momento te creí. Esa es mi tarea. Mi tarea no es ser Dios. Mi tarea es creerte. Mi tarea es ir una y otra vez a clamar, sé tú el que ensanchas, sé tú el que me das la sabiduría para multiplicar, sé tú mi fuente. Peleemos como iglesia, peleemos como papás, peleemos como esposos, como hijos, como amigos, como representantes de Cristo Jesús aquí en la tierra, la buena batalla, porque el reino de las tinieblas, ese no se detiene. Porque el enemigo nunca se queda dormido y dice, ah, no, este se fue de vacaciones, este está muy cómodo con estas bendiciones que ha recibido, este no se está percatando de cómo pasa el tiempo, que no vuelve atrás con sus hijos o con su esposo o su esposa. Él no se detiene. Por eso necesitamos dar la buena batalla, la batalla de por nuestra sanidad, la batalla de la perseverancia en la oración, de la multiplicación, que no enterremos nuestros talentos, que no nos da miedo si intentándolo perdemos o nos señalan o fracasamos o somos criticados. Mejor ser criticados porque le creímos a Dios y lo intentamos que porque nunca lo hicimos, porque intentamos que nuestro talento se quedara guardadito seguro. Mejor si nadie me dice, mejor si nadie me dice, mejor si no pasa. Obvio, vamos a buscar en Dios la sabiduría, la dirección, hacer las cosas en la forma correcta, pero aún en ese proceso nos podemos equivocar y nos podemos caer, pero mejor lucharla. Mejor que hasta última hora, aun cuando el pronóstico médico dice no hay nada que hacer,
yo pueda mirar al Señor y decirle, yo di mi batalla de la fe, yo te creí, yo creí que tú podías hacerlo, creí que eres el Dios de la buena, perfecta y agradable voluntad. Y tal vez nuestra oración no sea contestada exactamente como nosotros le estamos pidiendo, pero Dios sabe que estamos peleando nuestra batalla de la fe en las pequeñas y en las grandes cosas, que le estamos creyendo, que estamos creyendo en su buena voluntad y que muchas veces en ese creer en su buena voluntad es decirle, bueno, Señor, tu manera no fue la misma que la mía y lo acepto. Acepto que en tu deidad esa es la manera de hacer las cosas, pero yo de mi lado, yo peleé la buena batalla de la fe. No te conformes con saber lo que tienes y buscar que no se pierda. Ay, claro, hay que aceptarlo, agradecerlo, valorarlo, pero valorarlo tanto que no te quedes atesorando ahí lo poquito y lo cuido y no, que no le vaya a pasar. No, es lo contrario. Es que eso me impulsa a ir por más. Aquí ya lo hiciste, pues te creo ahora por más. Quiero más sabiduría, quiero más discernimiento, quiero más unción, quiero más personas a quien llegarles, quiero que me uses más en esta área, quiero más. Tal vez muchas veces nos miramos y decimos, ay, no, pero bueno, yo al menos no fui la mamá que yo tuve. O sea, ya en eso me superé. Sí, yo no dejé a mis hijos, yo no fui una mamá ausente, yo no, entonces ya, sí, o sea, y muchas veces le decimos a nuestro hijo, agradezca. Yo no tuve eso, yo no tuve tal cama, yo no tuve para comer eso. Ja, a mí mis papás, y nosotros se lo hemos dicho a nuestros hijos, a nosotros nuestros papás no nos preguntaban quiere o no, pues, hágale, era orden, era autoritario, era así. Y muchas cosas que si nosotros miramos atrás y decimos, bueno, yo lo hago mejor que mi papá o lo hago mejor que mi mamá, gloria a Dios, pero aún hay más. Ese legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos no se detiene. A los que ya son abuelos, aún ahí seguimos creciendo como abuelos, como aquellos que tienen que seguir dando, seguir entregando, seguir creciendo. Hay más que dar. Yo me puedo quedar con, bueno, al menos confórmese y agradezca que usted no tiene los papás que yo tuve. Chévere, gloria a Dios porque lo estamos haciendo mejor, pero no nos conformemos con esa idea de que es que ya lo hicimos y que es todo. Seguro que Dios quiere llevarnos a algo más. Y esa es la invitación, a que toda área de conformismo en nuestra vida hoy sea rendida a los pies de Cristo Jesús. Y les voy a pedir que me acompañen a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él revelándonos en qué áreas de nuestra vida ha habido ese conformismo, en qué áreas de nuestra vida han habido esos argumentos de miedo, de mediocridad, de parálisis, de esa zona de confort donde digo, mejor es lo bueno conocido que lo malo por conocer. Si miro hacia atrás, pues estoy mejor que mis antepasados, ¿sí? Ya no estoy cautivo, ya no estoy en Babilonia. Tengo esto seguro y lo quiero guardar. Pero Espíritu Santo de Dios, hoy yo quiero que tú reveles a mi corazón y te pido que tú expongas en qué áreas de mi vida yo he caído en ese conformismo, donde he pasado de tener gratitud, de estar contenta en lo que tengo, en la provisión, en el sustento, en las personas, en las relaciones, pero donde tú quieres que yo vaya por más, donde me ha faltado ese creerte, esa fe que es mayor a mis miedos, a mis argumentos o a mis excusas. Donde hay cautividad en mi mente, Señor, donde yo puedo ver que porque para los demás no es posible, para mí no es posible, que porque afuera la situación dice esto, quiere decir que mi realidad es distinta, tiene que ser la misma. Hoy yo me veo gobernada por ese Dios todopoderoso. Hoy te veo como ese proveedor. Señor, y no quiero que llegue el momento de estar ante tu presencia y decirte que solamente tengo lo que me diste y que no ha sido multiplicado, que no he sido diligente, que no he sido ese buen siervo, esa buena sierva, Señor. Que el temor me pudo, que los argumentos me pudieron, que la comodidad me pudo. Saca, Señor, de mí. En este momento yo te pido que saques de mí, Señor, todo conformismo, toda zona de confort. Gracias, gracias, una vez más,
Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que me has dado, pero quiero que ensanches mi territorio, quiero crecer. Y cada uno de ustedes va a expresarle al Señor en qué áreas de su vida anhela crecer o el Espíritu Santo le está revelando que hay un enanito, un bebé, un adolescente, algo estancado. Aquí no hay crecimiento, aquí no has crecido. Tal vez me he dedicado tanto a disfrutar esta área porque aquí crecí, Señor, que tal vez es mi orgullo y tal vez es lo que muestro, o por lo que recibo el aplauso, o por lo que recibo el reconocimiento de la gente, o por lo que creo que tú me vas a aplaudir y me vas a hacer sentir que lo he hecho bien, pero tú me vas a decir, ese no era todo el talento, ese no era todo, te di más, eres más, hay más que mi fe, Señor, y el privilegio de poder llamarme hija, hijo de Dios, hoy me lleve a vivir en otra realidad. Señor, que si en un mes voy a estar celebrando que se acabó el 2025 y que tú me concedes el privilegio de vivir 1, 2, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años más, es porque me estás dando tiempo, porque hay un propósito, porque tú quieres que vaya por más. Yo quiero ese más, Señor. Hoy renuncio a toda idea de un Dios estancado, a toda idea de un Dios que bendice a otros y que a mí no. Toda idea tal vez de que en ciertas áreas de mi vida ya lo hice, ya lo logré y ya. Ya mi labor como papá, ya mi área profesional, ya mi área intelectual, ya mi área física, ya está, ahí la dejo. Lava mis ojos, Señor, espirituales hoy, yo te lo pido para que sean ojos despiertos, ojos con vida, ojos agudos, ojos que pueden ver un Dios que no se detiene, un Dios que crece, un Dios que supera mi mente, mis pensamientos, mi capacidad de imaginar, un Dios que si hoy me dice que tengo vida es porque no ha llegado el tiempo de venir a contarme qué hice con mis talentos, porque quiere que dé más, que haga más. ¿A dónde necesito ir? ¿Qué necesito hacer, Señor? Muéstramelo. En el nombre de Cristo Jesús. Hola, gracias por habernos acompañado. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y que va a ser de bendición para tu vida. Si llegó a tu corazón, si sientes que ha sido útil y que puede ser útil para otra persona más, te invitamos a que la compartas y a que nos sigas en nuestras redes sociales. Bendición.